Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo chisme, porque hoy tenemos un notición que nos va a dejar a todos con la boca abierta. Prepárense para lo que se viene. Hoy, amigos, amigas, vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas, ese universo de romances apasionados, intrigas, villanos despiadados y, por supuesto, noticias jugosas sobre nuestras estrellas favoritas. Y es que el 29 de junio de 2025, el mundo se paralizó. ¿Por qué? Por la noticia que nadie esperaba. La que nos tomó a todos por sorpresa, la que desató una ola de rumores y especulaciones, la noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo que oyen. Hande y Kerem, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, o Sen Kalkam, para los más puristas nos dieron una sorpresa que no esperábamos. Y no se trata de un nuevo proyecto, ni de una nueva sesión de fotos. Es algo mucho más importante. Algo que honestamente dejó a muchos con el corazón roto, y a otros, a otros con la esperanza encendida. Así que sin más preámbulos, vamos a desentrañar juntos este bombazo. Vamos a analizar todos los detalles, a repasar los antecedentes, a especular un poco, y a descubrir qué es lo que realmente pasó entre estos dos iconos de la televisión turca. Y por supuesto vamos a sumergirnos en las posibles razones, las consecuencias y las reacciones que esta noticia generó en el mundo del espectáculo. Pero antes de empezar, y para que no se pierdan ningún detalle, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguna de las noticias, análisis y chismes que les traigo semanalmente sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita para no perderse nada y sean los primeros en enterarse de todo. Suscríbanse. Es muy importante para que este canal siga creciendo y podamos seguir compartiendo juntos esta pasión. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué es lo que pasó el 29 de junio de 2025? La noticia que conmocionó al mundo fue la confirmación de su separación. Sí, amigos, después de meses, incluso años de rumores, especulaciones, idas y venidas, finalmente se confirmó lo que muchos temían: Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja dorada de la televisión turca, habían decidido tomar caminos separados. Pero ¿cómo llegamos a esto? Hagamos un pequeño viaje en el tiempo. Recordemos que Hande y Kerem se conocieron en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable. Desde el primer momento la chispa saltó, y no solo en la pantalla. Sus miradas, sus gestos, sus interacciones en las redes sociales, todo apuntaba a que algo más estaba sucediendo. Los fans como locos empezaron a shippearlos, a crear fanfics, a pedir a gritos que fueran una pareja en la vida real. Y, oh sorpresa, sus deseos se hicieron realidad. Confirmaron su relación, y el mundo enloqueció. Eran la pareja perfecta, guapos, talentosos, exitosos, y con una química que traspasaba la pantalla. Compartían fotos juntos, viajaban, se dedicaban mensajes románticos, parecían sacados de un cuento de hadas. Su relación se convirtió en el centro de atención de todos los medios de comunicación, y cada paso que daban era seguido de cerca por sus fans. Los titulares de las revistas, los comentarios en las redes sociales, las entrevistas, todo giraba en torno a Hande y Kerem. Se convirtieron en sinónimo de amor verdadero, en la pareja ideal, en el ejemplo a seguir. La serie Love is in the Air también contribuyó a alimentar esta pasión. La historia de Eda y Serkan, sus altibajos, sus momentos de alegría y tristeza, su amor incondicional, resonaba con los sentimientos de los fans. Ver a Hande y Kerem interpretar estos personajes, y luego verlos juntos en la vida real, era como si la magia de la ficción se trasladara a la realidad. La gente se sentía identificada con ellos, los admiraba, los quería. Pero como en toda historia de amor, la felicidad no es eterna. Con el tiempo comenzaron a surgir los rumores de crisis. Se decía que estaban distanciados, que discutían mucho, que tenían problemas para conciliar sus agendas. Las fotos juntos se volvieron menos frecuentes, y sus interacciones en las redes sociales disminuyeron considerablemente. Los fans, preocupados, empezaron a sospechar lo peor. Los medios de comunicación, siempre al acecho de un buen chisme, comenzaron a especular sobre las posibles causas de la crisis. Algunos hablaban de celos profesionales, de la dificultad de mantener una relación cuando ambos son estrellas con agendas muy apretadas.
Otros, más sensacionalistas, inventaban historias sobre terceras personas, sobre infidelidades y traiciones. La presión mediática se intensificó y la pareja, que siempre había sido muy discreta con su vida privada, se vio sometida a un escrutinio constante. Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en un hervidero de opiniones, especulaciones y rumores. Los fans, divididos entre la esperanza y el temor, debatían sobre el futuro de la pareja. Algunos defendían a Andy y a Kerem, pidiendo respeto por su privacidad y acusando a los medios de exagerar la situación. Otros, más pesimistas, daban por hecho la ruptura, lamentando el fin de su historia de amor. Y entonces llegó el 29 de junio de 2025. Un día que quedará marcado en la historia de las series turcas. Un día en el que el mundo se detuvo a la espera de una confirmación. Un día en el que la esperanza se mezcló con la tristeza. Un día en el que el corazón de millones de fans se rompió en 1000 pedazos. Un comunicado oficial publicado en las redes sociales de ambos actores confirmaba lo que muchos temían. La relación había llegado a su fin. El comunicado era breve pero claro: después de una profunda reflexión, hemos decidido poner fin a nuestra relación. Pedimos respeto por nuestra privacidad en este momento difícil. ¡Boom! La noticia explotó. Las redes sociales se inundaron de reacciones. Algunos fans, devastados, lloraban su ruptura. Otros, esperanzados, se aferraban a la posibilidad de una reconciliación. Y por supuesto, no faltaron las especulaciones sobre las razones de la separación. Los hashtags #Ande Kerem Forever y @Endless Love se convirtieron en tendencia mundial, demostrando la magnitud del impacto de la noticia. Los medios de comunicación, como era de esperar, se volcaron en la cobertura de la noticia. Los programas de televisión dedicaron especiales a la pareja, repasando su historia de amor, analizando las posibles causas de la ruptura y entrevistando a expertos en farándula. Las revistas del corazón publicaron ediciones especiales, con fotos exclusivas, análisis detallados y testimonios de personas cercanas a los actores. Pero ¿cuáles fueron las razones detrás de esta ruptura? Esa es la pregunta del millón. Y como siempre, las respuestas no son fáciles. Hay muchas teorías y ninguna confirmada oficialmente. La privacidad que Andy y Kerem siempre han mantenido sobre su vida personal dificultó aún más la tarea de descubrir la verdad. Una de las teorías más populares es la de las diferencias de agenda. Ambos actores tienen carreras muy exigentes con rodajes, viajes y compromisos que les impiden pasar mucho tiempo juntos. Andy, por ejemplo, estaba trabajando en una nueva serie de televisión, y Kerem estaba filmando una película en el extranjero. La distancia, dicen, es un factor que puede desgastar cualquier relación. La falta de tiempo para compartir momentos juntos, para comunicarse, para mantener viva la llama del amor, pudo haber sido un factor determinante en la ruptura. Otra teoría apunta a la presión mediática. La pareja era constantemente acosada por los paparazzi, y cada uno de sus movimientos era analizado al detalle. Esta presión, sumada a la expectación de los fans, pudo haber afectado su relación. La constante exposición, la falta de privacidad, la intromisión en su vida personal, pudieron haber generado estrés y tensiones. La dificultad de llevar una vida normal, de ser simplemente Andy y Kerem, y no la pareja de moda, pudo haber sido un factor desestabilizador. También se habla de diferencias en sus personalidades. Aunque parecían complementarse a la perfección, puede que con el tiempo hayan descubierto que tenían metas, valores y expectativas diferentes en la vida. Quizás con el paso del tiempo sus intereses y sus caminos se fueron separando. Quizás, que en un principio los unió, dejó de ser suficiente para mantener la relación a largo plazo. La madurez, los cambios personales, las nuevas experiencias, pudieron haber influido en sus decisiones. Por último, y aunque suene a cliché, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente el amor se haya terminado. A veces, por mucho que queramos a alguien, las cosas no funcionan. La vida sigue su curso y las personas cambian. El amor, como cualquier otro sentimiento, es susceptible a la evolución, al desgaste, al cambio. A veces la decisión de separarse es la más difícil, pero también la más honesta. ¿Y qué ha sido de ellos después de la separación? Pues, como era de esperar, ambos han continuado con sus carreras profesionales. Andy ha protagonizado nuevos proyectos, y ha sido vista en eventos y presentaciones, luciendo radiante y enfocada en su trabajo.
Su talento y su belleza la han convertido en una de las actrices más cotizadas del momento. Su agenda está repleta de compromisos, y su futuro profesional se presenta prometedor. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando, y se le ha visto en rodajes y campañas publicitarias. Su carisma y su profesionalismo lo han convertido en uno de los actores más queridos por el público. Sus proyectos son cada vez más ambiciosos, y su carrera se encuentra en constante ascenso. Ambos han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal, respetando la privacidad que solicitaron en el comunicado de su separación. Han evitado hacer declaraciones sobre el tema, y han preferido mantener las distancias. Han priorizado su bienestar emocional, y han enfocado sus energías en su trabajo. La discreción y el respeto mutuo han sido las claves de su comportamiento. Pero, aquí viene lo interesante. ¿Han rehecho sus vidas sentimentales? ¿Han encontrado el amor en otros brazos? Esa es la gran incógnita. Los rumores han surgido, claro que sí. Se ha especulado sobre posibles romances de Ande con otros actores y personalidades, pero nada confirmado. Se le ha visto en compañía de amigos y familiares, disfrutando de su tiempo libre, pero no se ha confirmado ninguna relación sentimental formal. Lo mismo ocurre con Kerem. Se le ha visto en compañía de otras mujeres, pero nada que indique una relación formal. Ha mantenido una actitud similar a la de Ande, priorizando su privacidad y evitando hacer comentarios sobre su vida personal. Lo que sí es cierto es que, a pesar de la separación, el cariño y el respeto entre Ande y Kerem parecen permanecer. En ocasiones especiales, han sido vistos coincidiendo en eventos, y han mantenido una relación cordial. No hay rencores ni malos rollos. Y eso, amigos, es algo que se agradece. Demuestra madurez, respeto y profesionalismo. Demuestra que, a pesar de la ruptura, el cariño y la admiración mutua pueden permanecer. La ruptura de Ande y Kerem fue un duro golpe para muchos, pero también nos enseñó una lección importante, que las relaciones, incluso las más perfectas, pueden llegar a su fin. Y que lo importante es aprender a seguir adelante, a respetar las decisiones de los demás y a desearles lo mejor. También nos enseñó la importancia de la privacidad, de la discreción y de la madurez emocional. Además de las especulaciones sobre las posibles causas de la ruptura, la noticia también generó un debate sobre la naturaleza de la fama y la presión a la que están sometidos los famosos. ¿Hasta qué punto los medios de comunicación y los fans tienen derecho a inmiscuirse en la vida privada de las celebridades? ¿Cómo afecta la exposición mediática a las relaciones sentimentales? ¿Es posible mantener una vida normal cuando se está expuesto a la mirada pública? La separación de Ande y Kerem puso de manifiesto la fragilidad del amor, la dificultad de mantener una relación en un mundo tan competitivo y exigente como el del espectáculo. También nos recordó que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, con emociones, con problemas y preocupaciones. La historia de Ande y Kerem, como la de muchas otras parejas famosas, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, el respeto, la confianza y el apoyo mutuo en una relación. Nos recuerda que el amor es un sentimiento complejo que requiere esfuerzo, dedicación y compromiso. Y que a veces la mejor decisión es tomar caminos separados, en busca de la felicidad individual. En el ámbito profesional, la separación de Ande y Kerem no afectó su éxito. Ambos continuaron cosechando éxitos, protagonizando proyectos importantes y recibiendo el cariño y el reconocimiento del público. Demostraron su profesionalismo y su capacidad de superar los obstáculos. En el ámbito personal, ambos demostraron madurez y respeto. Se mantuvieron discretos, evitando declaraciones polémicas y manteniendo una relación cordial. Demostraron que es posible mantener el respeto y el cariño, incluso después de una ruptura. La separación de Ande y Kerem fue una noticia que conmocionó al mundo, pero también nos dejó una valiosa lección, que el amor, como la vida misma, está lleno de sorpresas, de altibajos, de momentos de alegría y de tristeza. Y que al final lo importante es ser feliz y desear la felicidad de los demás. Así que, amigos, hemos llegado al final de este análisis sobre la impactante noticia de Ande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este viaje en el tiempo, y que se hayan mantenido al día con todos los detalles de esta historia. Sé que a muchos les dio tristeza, pero también creo que el futuro siempre nos reserva sorpresas. Y como siempre, la vida continúa. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encantó sumergirme en los detalles,
analizar las posibles causas y compartir mis opiniones con ustedes. Y como siempre me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan ustedes sobre estos temas. Recuerden que pueden seguir mi canal para no perderse ninguna de las noticias, análisis y chismes que les traigo semanalmente sobre sus series y actores turcos favoritos. Suscríbanse, activen la campanita y sean los primeros en enterarse de todo. Es completamente gratis. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la separación de Hande y Kerem? ¿Creen que algún día podrían reconciliarse? ¿Qué les pareció la forma en que manejaron la situación? ¿Les gustaría que hicieran un proyecto juntos en el futuro? ¿Creen que la presión mediática influyó en su decisión? ¿Qué consejo les darían a Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes sobre estos temas. Me gusta compartir con ustedes mis reflexiones y crear una comunidad donde podamos discutir y analizar juntos el mundo de las series turcas. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y amigas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Esto me ayuda mucho a seguir creando contenido para ustedes. Saber que les gusta lo que hago es mi mayor motivación. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y sorpresas del mundo de las series turcas. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao. Y no olviden que el mundo de las series turcas siempre nos sorprende. Hasta la próxima. Y recuerden ser felices.